Ay, güey, mi puto Tamagotchi está sonando. Nunca tengan un Tamagotchi. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la sección paranormal. Mi nombre es Pati Mesa, por si no me conoces y llegaste a este canal o a este video de casualidad, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para cuando yo suba un nuevo video puedas verlo primero que nadie y te ganes mi corazón y así. Bien bonito. Si no sabes de qué se trata esta sección, te lo voy aclarando de una vez. Las personas me mandan a este correo que va a estar a tu disposición en la pantalla, que va a poner el señor Bolainas, ¿verdad? Porque pues él edita estos videos, ¿verdad? Saludos, Alexis, ¿cómo estás? Te cueme. Las personas me mandan a ese correo sus casos paranormales de personas que conozcan o cualquier cosa del ámbito paranormal, y yo los traigo a esta bella sección. Quiero aclarar que yo no meto las manos al fuego por ninguno de los casos que traigo aquí, porque yo no sé si son verdad, realmente yo no los vivo, yo solamente los publico porque me parecen muy interesantes, es por mero entretenimiento y ya dependerá de cada uno de ustedes si lo creen o no. Pero bueno, habiendo aclarado esto y habiéndoles dicho que se suscriban, y se los vuelvo a decir, por favor, suscríbanse otra vez, gracias. Pues comencemos con este video. Antes de comenzar a contarles este caso, quiero aclararles algo. El caso del día de hoy es un poco diferente, ya que no solamente vamos a tocar un tema paranormal, sino también un tema de desaparición y posible secuestro. Así que como es un tema bastante serio, les recomiendo muchísima discreción. Yo lo hago con muchísimo respeto y le agradezco muchísimo a Carla, que fue la chica que me mandó este correo, por haberme tenido la confianza de contárselo a ustedes, y por favor todos vamos a tomarlo con muchísimo respeto. Si ustedes no creen este caso que sea verídico, simplemente no comenten el video, pero si es verdad me gustaría que hubiera muchísimo respeto hacia la chica que me lo contó. El nombre de la chica que nos cuenta esta historia es Carla, actualmente tiene 25 años de edad y esto sucedió cuando ella tenía 15, hace 10 años. Ella tenía una hermanita llamada Paola. En ese entonces su hermanita tenía 7 años de edad y estaba cursando a segundo de primaria. Un año antes de que todo esto que les voy a contar sucediera, el padre de ambas chicas falleció en un accidente automovilístico, lo que no solamente le dejó a la familia una gran tristeza y un gran vacío, sino también muchos problemas económicos, ya que el papá no estaba asegurado y dejó muchísimas deudas con él. La mamá de ambas chicas se vio forzada a tomar 2 empleos. Ella trabajaba por las mañanas en uno y por la tarde y parte de la noche en otro. Esto para seguir manteniendo a sus hijas y que estuvieran en las escuelas que ellas estaban, ya que la mamá se rehusaba a cambiarlas de colegio. El trabajo de Carla en su casa era básicamente cuidar de su hermana menor, ya que su mamá estaba todo el día afuera. Ella se despertaba para ir a la secundaria, estaba a punto de entrar a la preparatoria, arreglaba a su hermana y la llevaba a la escuela. Ambas estaban en una escuela que contaba con primaria, secundaria y preparatoria, entonces las dos iban en la misma escuela. La escuela les quedaba a unas cuantas cuadras de su casa, afortunadamente no tenían que gastar en transporte ni tardaban mucho en el transcurso. Carla dejaba a su hermana en la primaria y ella después se pasaba a la secundaria, que estaba a un lado. En la primaria de su hermanita Paola tenían la costumbre de que una vez al mes sacaban a cada grupo al parque que estaba a unas cuadras de ahí. Era un parque bastante pequeño, pero tenía seguridad. Sacaban a los niños ahí, ya que la primaria no contaba con un jardín como tal. Entonces les gustaba sacarlos para que hicieran actividades al aire libre y era como una especie de premio porque hubieran sacado buenas calificaciones o porque se hubieran estado portando bien. Carla siempre que salía de la preparatoria pasaba a buscar a su hermana. Un día que llegó a la primaria para esperar que su hermana llegara, le dijeron que todavía no habían regresado del parque. Esto a Carla le pareció un poco extraño, pero no le tomó mucha importancia. Ella esperó. Pasaron los minutos, pasó incluso 1 hora y no llegaban. Ella ya estaba desesperada porque tenía otras cosas que hacer, tarea, actividades, además de que ella me cuenta que por las tardes iba a clases de baile. Pasaron unos minutos más cuando de pronto llegaron la maestra y el prefecto, quienes eran los que sacaban a los niños al parque junto con los otros niños. Pero entre todos los compañeritos no estaba Paola, la hermana de Carla. Carla se acercó con la maestra y antes de que pudiera hablar, la maestra la agarró de los brazos y muy alterada le dijo que no encontraban a su hermana. Carla tardó unos minutos en procesar esta información, incluso le preguntó
preguntó 3 veces que dónde estaba su hermana y la maestra le seguía contestando lo mismo, que no la encontraban. Ya que Carla pudo entrar en sí, ya que Carla reaccionó porque estaba en shock, fue cuando se dio cuenta de que su hermana había desaparecido y no sabían dónde estaba. Carla se alteró demasiado y le empezó a decir al prefecto, le empezó a preguntar a la maestra que qué pasó, que por qué no estaba su hermana. Mientras Carla seguía un poco en shock, toda la escuela y todos los maestros ya se estaban movilizando, entregando a los niños para regresarse al parque a seguir buscando a la niña. La maestra le contó a Carla que todos los niños estaban juntos, que no sabían por qué había desaparecido, ya que todos los niños estaban juntos. Carla no sabía qué hacer, así que lo primero que hizo fue sacar su teléfono y marcar al trabajo de su mamá para comentarle esto. Su mamá, después de enterarse, le dijo que la veía en el parque en donde había desaparecido la niña. Para todo esto, el prefecto y la maestra ya le habían marcado a la policía para que fueran a buscar a la niña, e incluso algunos vecinos que estaban por ahí estaban buscando a la niña. Carla lo primero que hizo fue salir corriendo hacia el parque para buscar también ella a su hermana. Cuando llegó al parque, vio a todas esas personas movilizadas buscando a su hermanita. Gritaban su nombre una y otra vez, pero la niña no aparecía por ningún lado. Había una tiendita justo en la esquina, así que Carla fue a la tiendita a preguntar si había visto a su hermana, lo cual le dijeron no. En eso, Carla empezó a gritarle a la maestra y al prefecto, muy desesperada, que cómo era posible que se les haya perdido una niña. El prefecto le contó a Carla que obviamente le preguntaron a todos los niños que dónde habían visto a Paola, a lo cual las 2 niñas con las que Paola se solía juntar le comentaron que estaban jugando en unos columpios que estaban por ahí en la esquina, cuando ella les dijo que iba a decirle a la maestra que quería ir al baño. Esa fue la última vez que sus amiguitas vieron a Paola. La maestra, por otro lado, le dijo a Carla que Paola nunca le pidió permiso para ir al baño. Entonces realmente no se sabe dónde quedó Paola y por qué nunca llegó con la maestra. Carla no me mandó una foto del parque, pero me lo describió más o menos así. Era un parque que estaba en medio de una colonia y realmente era un parque muy pequeño. Era imposible que no pudieran ver los maestros o las personas que estaban en el parque que una niña se estaba cruzando una calle. Además, era una niña de 7 años. No es muy normal ver a una niña tan pequeña, pero por otro lado también es muy peligroso porque cualquier persona podría llegar y persuadir a una niña de 7 años. En eso llegó la mamá de Carla, muy alterada, envuelta en lágrimas, pidiendo una explicación de dónde estaba su hija. Pasaron los minutos, las horas y no aparecía la niña por ningún lado. Entonces la mamá tuvo que ir a poner una denuncia por desaparición. Para todo esto, y lo que sí me dio muchísimo coraje, es que Carla me contó que la policía no quería hacer nada. Le estaban diciendo que tenían que esperar un poco más de tiempo para dar a la niña como desaparecida. Afortunadamente llegó la directora de la escuela junto con el prefecto y algunos maestros para dar testimonio de que efectivamente la niña había desaparecido. Entonces fue cuando la policía empezó a movilizarse más, incluso pusieron una alerta. Pasaron las horas, se hizo de madrugada y no encontraron a la niña. Carla tuvo que llevar a su mamá muy a la fuerza a la casa, ya que le estaban empezando a dar crisis nerviosas. No había pasado mucho tiempo desde que el padre de Carla había fallecido. Esto le trajo una depresión muy grande a su mamá y todavía hasta la fecha tomaba calmantes. Tuvo que ir a su casa para tomarse sus calmantes y poder descansar de todo el trabajo que habían hecho. Sin embargo, su hermana nunca apareció. Así pasaron los días, las semanas, pasaron 2 meses y no se sabía absolutamente nada de su hermana. Carla para este entonces ya tenía una rutina muy establecida. Siempre al despertarse, antes de llegar a la escuela, pasaba por el parque para ver si podía ver a su hermana, y al salir de la escuela regresaba al parque. Ella dice que se quedaba por horas sentada en las bancas esperando ver si podía ver a su hermana. La mamá de Carla siempre, todos los días sin excepción, salía por las colonias a recorrer las casas. Incluso era muy incómodo porque los vecinos decían que la mamá se quedaba fuera de las casas tratando de escuchar a ver si alguno de los vecinos tenía a su hija. Estaba muy paranoica. Mientras que supuestamente la policía estaba buscando a la niña por toda la ciudad. Incluso empezaron a poner carteles de la niña por toda la colonia, por toda la ciudad, para ver si alguien la había visto, pero nada. A veces recibían llamadas que decían haber visto a la niña, pero eran llamadas de bromistas, lo cual me parecen bromas de muy mal gusto, por cierto. Pasó un año y no hubo noticias sobre su hermana. Ambas seguían con la misma rutina de siempre. Todos los días sin excepción salían por la ciudad a buscar a la hermana. Sin embargo, su mamá ya había vuelto a trabajar, ya que los primeros meses ella no trabajó por la depresión tan grande que tenía. Los familiares de ambas las ayudaban económicamente, sin embargo no las podían mantener para siempre, así que la mamá tuvo que regresar a trabajar, mientras que Carla consiguió un trabajo en una papelería por las tardes para poder también tener un poco de dinero y seguir pagando los carteles
papeles, los anuncios y todo lo que estaban pagando para encontrar a su hermana. Aquí es cuando me dice Carla que las cosas en su casa empezaron a ponerse un poco extrañas. Dice ella que todo comenzó con un sueño. Ella soñó que estaba su hermana enfrente de ella y ella le preguntaba a su hermana que dónde estaba, que no la encontraba. El sueño que tuvo Carla con su hermana fue tan lúcido que ella podría jurar que fue real. Era su hermana explicándole por qué no estaba. Su hermana le estaba diciendo que ya no se encontraba en este mundo, que ella ya había pasado a otro mundo. Carla nunca entendió por qué soñó esto, pero dice que de pronto una voz la despertó. Carla podría jurar que era la voz de su hermana. Cuando despertó, muy alterada, fue con su mamá a decirle lo que había soñado. Su mamá para este punto estaba tan estresada y seguía teniendo una depresión tan grande que no se lo tomó nada bien. Regañó a Carla, incluso estuvo a punto de pegarle por decirle lo que había soñado. Su mamá le estaba diciendo a Carla que su hermana estaba viva y que la iban a encontrar. Carla no lo entendía. En ningún momento le dijo a su mamá que su hermana estaba muerta. Simplemente estaba tratando de desahogarse y decirle qué es lo que ella había soñado. Sin embargo, ella no podía mencionar a su hermana enfrente de su mamá sin que ella sea alterada por completo. Así que Carla decidió guardarse esta clase de sueños para ella misma. Y digo esta clase de sueños porque sí, fueron varias semanas que ella estuvo soñando con su hermana. Todos los días soñaba lo mismo y su hermana le decía exactamente lo mismo. Poco a poco esto fue pasando de sueños a cosas que le pasaban en su casa. Dice que de pronto en el cuarto que estaba enfrente de ella, que era el de su hermana, escuchaba pasos pequeños, como si realmente fuera su hermana. Carla, la primera vez que escuchó esto, entró en pánico porque ella pensó que alguien se había metido a su casa a robar o cualquier cosa, ya que desde la desaparición de su hermana muchas personas llegaban a su casa con supuestas noticias, pero eran charlatanes, lo único que buscaban eran dinero. Entonces a Carla no le sorprendía que alguna de estas personas se haya metido a su casa. Cuando ella fue al cuarto de su hermana no había absolutamente nadie, las cosas estaban en su lugar. De hecho, la recámara de su hermana seguía exactamente igual desde aquel día que ella desapareció. Su mamá no la dejaba cambiar. Carla quería cambiar la recámara, remodelarla, hacerle algo, pero la mamá no quería. Decía que esa recámara jamás se iba a tocar. Carla no estaba dándose por vencida. Lo único que quería era que su mamá se sintiera mejor y ella pensaba que si cambiaban la habitación, le cambiaban las colchas, los peluches, podía su mamá sentirse mejor, pero no, ella no quería, se rehusaba a que movieran esa habitación. Y así poco a poco las cosas fueron subiendo de intensidad. De escuchar pasos en la recámara de su hermana, empezó a escuchar risas y de pronto escuchaba claramente la voz de su hermana hablándole en las noches. Ella al principio pensaban que eran sus sueños, pero a veces podía escuchar la voz estando despierta. Fue aquí cuando Carla empezó a preocuparse muchísimo y le pidió a su mamá que quería ir a un psicólogo. Ella en todo este año se había concentrado tanto en cuidar de su mamá, en arreglar las cosas, en trabajar, que nunca se había preocupado por su estabilidad emocional, así que creyó que ya era momento. Decidió acudir al psicólogo para contarle qué es lo que estaba pasando, a ver si el psicólogo le podía ayudar. Ella fue con un psicólogo al cual le empezó a contar todas las apariciones y las cosas que veía en su casa. Ella incluso podía jurar que de reojo podía ver pasar a su hermana, incluso la escuchaba, a lo cual el psicólogo le dijo que eso era normal por la pérdida que acababa de sufrir. El psicólogo le contó que ella no había cerrado ese ciclo, ya que era una desaparición, y que esto era muy común que le pasara a las personas que perdían un familiar de esa manera. Su hermana no estaba muerta, no sabían qué había pasado con la hermana, entonces era normal que ella alucinara que su hermana estaba en la casa, que eso era producto del mismo dolor que ella sentía. Ella fue a varias sesiones de terapia en donde ella se desahogaba y el psicólogo le estaba ayudando a cerrar ese ciclo de su hermana. Sí, tenía que seguirla buscando y obviamente no le estaba diciendo que se diera por vencida, pero tenía que cerrar ese ciclo, si no iba a seguir alucinando a su hermana. Incluso le dijo que ella tenía depresión y le dio medicamento para eso. Sin embargo, dice Carla que a pesar de todas las sesiones y a pesar de los medicamentos, ella seguía alucinando a su hermana. Entonces fue cuando entró una idea a su cabeza. Ella pensó que probablemente era su hermana tratando de comunicarse con ella. Las cosas empezaron a salir de control cuando las cosas de Carla empezaron a desaparecer, pero no eran cosas que pudieran tener alguna explicación, como que su mamá las había tomado. Eran cosas muy específicas. Carla dice que cuando su hermana estaba con ella, siempre le tomaba sus perfumes, su maquillaje, incluso sus zapatos, y ella se podía percatar de esto porque aparecían en la habitación de su hermana. A pesar de que siempre regañaba a Paola por tomar sus cosas, Paola seguía tomándolas. Entonces fue cuando empezaron a desaparecer estas mismas cosas y aparecer en la habitación de su hermana, que ella se preocupó demasiado, ya que no podía ser la mamá.
Su mamá no podía ni entrar a la habitación de su hermana, así que no había otra explicación. Aquí fue cuando ella buscó en el periódico alguna vidente, alguien que se dedicara a este tipo de cosas y le pudiera dar alguna solución o alguna explicación. Ella de verdad sentía la presencia de su hermana en su casa, y después de que sus cosas empezaban a aparecer en su habitación, ella estaba completamente segura de que era su hermana comunicándose con ella. Carla le pidió a su mejor amiga que la acompañara con esta señora, ya que no sabía si era seguro, así que quería ir con alguien. Le dijo a su mamá que iba a ir al cine, pero en realidad se fue a ver a esta señora. Cuando llegó con esta señora y abrió la puerta, ella nunca en la vida va a olvidar lo que la señora le dijo. Lo primero que hizo la señora al verla fue decirle que había una niña con ella. Carla se quedó impactada, ya que ella no le había contado a la señora el motivo por el cual iba, no le había contado lo que le había pasado con su hermana. Entonces Carla empezó a llorar demasiado. Cuando se sentó con la señora y la señora le ayudó a calmarse, fue cuando le empezó a contar todo lo que había sucedido desde el principio, cómo desapareció su hermana y cómo poco a poco sentía presencias y cosas en su casa que ella creía que era su hermana. La señora automáticamente le dio la razón y le dijo que efectivamente, que era su hermana, que su hermana estaba pegada con ella. Carla empezó a llorar. Eso quería decir que su hermana ya no estaba con vida. Trató de preguntarle a la señora que qué es lo que le había pasado a la hermana, que si ella tenía manera de ver quién fue la que se la llevó o cómo fue que su hermana terminó muerta, si es lo que le había pasado. La señora le dijo que no podía ver la manera en la que su hermana había muerto y tampoco sabía quién se la había llevado. Lo único que sabía es que su hermana ya no estaba en este mundo y que estaba atada a ella y a su mamá. Carla no sabe si fue la desesperación por una respuesta o la cantidad de cosas que le habían estado sucediendo lo que le hizo creerle a esta señora, pero ella le creyó. Entonces fue cuando le preguntó a la señora que qué podía hacer para que su hermana pudiera descansar en paz, ya que ni ella ni nadie podía darle una respuesta de por qué había muerto su hermana o por qué había desaparecido. La señora le dijo que necesitaban cerrar el ciclo, no dejar de buscar a la hermana, porque no tenían el cuerpo, necesitaban encontrar el cuerpo. Pero sí necesitaban dejar de pensar que la hermana estaba viva, porque mientras su mamá y ella le siguieran mandando esa energía, su hermana jamás iba a descansar en paz. Aquí fue cuando Carla no supo qué hacer. ¿Cómo podía llegar Carla con su mamá a decirle que una vidente, una señora extraña, le había dicho que su hermana estaba muerta? Ella tenía mucho miedo de decirle esto a su mamá, ya que su mamá podía entrar en pánico, podía odiarla incluso por decir ese tipo de cosas. Su mamá estaba muy sensible con ese tema, así que a Carla se le ocurrió una manera de decírselo a su mamá. Pasaron los días y ella se armó de valor para llegar con su mamá y decirle que si ella no creía en la posibilidad de que su hermana estuviera muerta. Solo decirle esto, su mamá se alteró demasiado. Empezó a tirar cosas, empezó a golpear incluso la pared, la puerta de la cocina. Empezó a decirle que cómo era posible que ella dijera eso, que si ella ya no quería encontrar a su hermana, que era una desconsiderada. Empezó a decirle muchas cosas, cegada por el dolor. Carla empezó a llorar y se fue a su habitación. Y esa fue la última vez que habló del tema con su mamá. Después de esto, Carla trató de cerrar el ciclo por ella misma. Le rezaba todas las noches a su hermana para que ella encontrara el descanso eterno e incluso le ayudaba a su mamá con la búsqueda. Su mamá seguía aferrada a encontrar a su hija, lo cual dice Carla que no tenía nada de malo, que ella incluso le ayudaba a su mamá, pero Carla sabía muy dentro de ella que su hermana ya no estaba viva. Así pasaron 10 años y Carla y su mamá jamás volvieron a saber de su hermana. Carla siguió con su vida. Actualmente vive con su esposo, con el cual se casó hace un año, y están viviendo en una bonita casa y Carla dice que es feliz. Pero por otro lado, su mamá jamás se pudo reponer. Su mamá sigue viviendo en la misma casa de hace 10 años. Jamás volvió a tener una pareja y vive completamente sola. Dice Carla que es tanta la manera en la que su mamá se acabó que actualmente se ve 20 años más vieja de la edad que tiene. Carla trata de consolarla, de decirle que se cambie de casa, que incluso se vaya a vivir con ella, pero su mamá se rehúsa. Ella dice que jamás se va a ir de esa casa hasta que vuelva su hermana. Carla algunas noches sueña con su hermana. Ya pasaron 10 años y sigue teniendo los mismos sueños. Ella dice que todavía puede sentir la presencia de su hermana. Su hermana no ha descansado en paz y jamás va a descansar en paz, porque como le dijo la otra señora, hasta que no cierren ese ciclo, su hermana no se va a poder ir de este mundo, no se va a poder ir por completo de este mundo.
y la mamá de Carla cómo se rehúsa a cerrar ese ciclo y a dejar descansar en paz a su hermana. Carla dice que no le queda de otra más que seguirle rezando a su hermana y esperar que algún día su mamá deje descansar en paz a esta pobre niña que desapareció hace 10 años y nunca se supo qué fue lo que pasó con ella. Pero bueno, amigos, eso sería todo. Ese es el caso. En esta ocasión solamente les traje uno porque, como se dieron cuenta, es muy largo y realmente este caso no sabía si contarlo o no, porque de verdad es algo muy triste. Dejen a un lado el tema paranormal, la desaparición y el hecho de que nunca hayan encontrado a esta niña. No sé, a mí me alteró demasiado cuando leí este caso. Espero de todo corazón que no los altere ustedes. Y Carla, de verdad, te mando un gran abrazo y mucha fuerza. Espero que tu mamá algún día encuentre la resignación y que sea lo que le haya pasado a tu hermana, ya se encuentre bien en donde sea que esté. Te mando un besote y muchas gracias por compartirnos tu historia. Les dejo mis redes sociales por la pantalla por si me quieren seguir. También les dejo las redes sociales de Alexis, quien es la persona que edita estos videos. No se olviden de suscribirse y los veo en la próxima sección paranormal. Adiós. Quiero recordarles que el próximo 27 de octubre, junto con San-Chan, vamos a estar en la Yata Evolution de Tijuana. Vamos a estar ahí conviviendo con ustedes, nos vamos a ir disfrazadas. La temática de este evento es de Halloween, así que si se quieren ir disfrazados, adelante. Yo también me voy a ir disfrazada, San-Chan también, con sus hermosos cosplay. Entonces me encantaría conocerlos si son de Tijuana. No se olviden de que toda la información del evento, el link de Facebook, se los voy a dejar aquí en la descripción para que sepan cómo conseguir las entradas y todo eso. Y vean también el horario en el que vamos a estar presentes.